Nos toca ver el gobierno milenial de Jesucristo con la iglesia y con los creyentes que fueron resucitados de la primera resurrección, y también sobre quienes hemos de reinar. De gobiernos políticos literales, acuérdese de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, donde se ve una secuencia de reinos que van desde Babilonia hasta el gobierno de Jesucristo. Es interesante que, como nosotros hemos visto, la secuencia de reinados mundiales: Babilonia, Persia, juntamente con Media, Grecia, Roma, gobierno del anticristo y gobierno de Jesucristo. Cada uno de estos gobiernos es vencido por el que sigue, pero el gobierno de Jesucristo no es vencido por nadie. Y en esta tierra que nosotros estamos viviendo, que conocemos actualmente, Cristo ha de reinar por 1000 años. Y en la tierra nueva, que la vemos a partir de Apocalipsis 21, eternamente y para siempre. Y ahí se cumple. Porque David en el cielo nunca ha tenido trono. Es decir, en el cielo nadie ha tenido trono aparte de Dios. Y la iglesia le han prometido tronos al que vence en Cristo Jesús. Entonces lo que Cristo puede heredar de David o tiene que heredar es en esta tierra. Y ustedes recuerdan que en una conversación de Cristo con los fariseos y escribas, hablando, Cristo le hizo una pregunta: ¿de quién es el Hijo el Cristo? Y todos dijeron: de David. Entonces, saludos y bendiciones, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con la parte que nos toca para este día dentro de esta sección que se llama el orden de los tiempos, viendo la agenda de Dios por eventos y no por fechas. Hoy vamos a hablar de la liberación temporal de Satanás, de la tentación a las personas que viven en el milenio pero que no tienen cuerpos transformados, y vamos a ver la destrucción del cielo y de la tierra. En esa misma secuencia, en ese orden cronológico, como lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 20. El versículo número 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. En Apocalipsis capítulo 20, ahí mismo los versos 8 y 9, dicen: y saldrá él, Satanás, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Es interesante ver, hermano, que en la última sección que nosotros estudiamos vimos como un ángel de parte de Dios descendió del cielo con una cadena en la mano para prender al gran dragón, que es la serpiente, que es el diablo y que es Satanás, y que lo metió en una cárcel espiritual que se llama abismo. Una cárcel que ya nosotros la habíamos conocido cuando una de las trompetas sonó, y esa cárcel también fue abierta por orden de Dios para sacar demonios por 5 meses que tenían que atormentar a los hombres que en su frente o en su mano tuvieran el número, la marca o el sello de la bestia. Bueno, en esa misma cárcel metieron a Satanás durante todo el gobierno de Jesucristo. Las personas sobre las cuales nosotros gobernamos, como habíamos dicho, que son aquellos que encontramos vivos que no se habían dejado poner el sello de la bestia. Yo entiendo que era una cantidad muy exigua, muy pequeña de personas, pero que en los 1000 años del gobierno de Cristo pues se multiplicaron. Se volvió la longevidad, la fertilidad, tanto del ser humano como de la naturaleza en sí, los desiertos, los pantanos, la tierra estéril, una sobreabundancia de todo, además de que nunca más se ensayó para la guerra, como está profetizado en el libro de Joel. Bueno, ahora al final de los 1000 años, pues sueltan a Satanás. ¿A quién va a engañar? Aquí Gog y Magog aparecen de nuevo aquí, como aparecen en Ezequiel, como representantes simple y llanamente del mal. Aquí usted no puede ubicar a Gog y a Magog como una región específica de la tierra, porque según Daniel 2 y Daniel 7, Jesucristo gobierna en el periodo milenial absolutamente toda la tierra.
cosa que ningún imperio, por más mundial que se llamen, lo han logrado. El único gobierno que llena toda la tierra es el gobierno milenial de Jesucristo. Entonces, Gog y Magog es una representación pura y simplemente del mal. Entonces noten que Satanás, cuando lo sueltan, número uno, no puede tentar a la iglesia, que fue transformada en el arrebatamiento de ella. No puede tentar a los decapitados que resucitaron en la primera resurrección, que son las personas que vivieron durante el gobierno del anticristo y que al ser resucitados por Cristo, pues resucitan con un cuerpo transformado, glorificado. ¿A quiénes puede tentar el enemigo de la justicia? Única y exclusivamente aquellos cuyos cuerpos no están transformados todavía. No se puede confundir longevidad con eternidad. Los únicos cuerpos que tienen eternidad es el cuerpo de la iglesia y de los resucitados en la primera resurrección. Entonces, todas estas personas que son mencionados aquí, que son tentados por el enemigo de la justicia y responden, fíjense, ellos responden porque ellos van a rodear el campamento santo y la ciudad amada, que estamos hablando de Jerusalén, la actual, no la nueva Jerusalén, porque no hemos llegado al capítulo 21 todavía, y estamos hablando de esta tierra y de estos cielos atmosféricos que nosotros conocemos. Vamos a repasar un poquito más para que ustedes vean algo que mencionamos del libro de Isaías, porque tenemos que clarificar que las personas sobre las cuales Jesús, la iglesia y los resucitados gobiernan, esta gente se multiplican, su cuerpo no es tan transformado, es decir, ellos se casan, ellos se engendran, ellos tienen hijos. Entonces, ya restablecida la longevidad, como dijo Isaías, y lo mencionamos anteriormente, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Mire, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Esta es la sección que está en Isaías 65, del 20 al 22. Nosotros hablamos, y ahora tenemos que recordarlo, que el hecho que Satanás esté preso, eso trae alivio a la vida de estas personas. Pero eso no significa que no haya pecado, pues estas personas no tienen cuerpos transformados ni glorificados como lo tienen los creyentes que fueron arrebatados y los muertos que fueron resucitados en la primera resurrección. Entonces, ¿qué vemos? Que hay dos principios que permanecen inalterables. Uno es que está establecido que todo hombre muera, Hebreos 9:27, y que cuando alguien peca, lo hace de su propia concupiscencia, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15. Es decir, el responsable del pecado ni es el diablo ni es Dios, es la persona. Es la persona. Una persona puede ser tentado y puede rechazar la tentación. Y la tentación de por sí no es una falta, porque la tentación es una provocación para que uno haga lo que conlleva la tentación, pero ella se puede reprender. Ahora, cuando uno la asume y uno la incuba, uno la practica, uno peca y entonces como consecuencia viene la muerte. Entonces estas personas del milenio son engañadas por Satanás y muchos de ellos van en contra de Jesús, a pesar de ser un rey justo y disciplinado que gobierna con vara de hierro. Una vez más vuelvo y le digo que Gog y Magog en este contexto son una representación del mal encarnado en la soberbia y la desobediencia de la gente que se deja engañar por el diablo. Aquí hago un paréntesis para recordar hechos históricos que uno piensa que por haber ocurrido la humanidad subsiguiente levanta cabeza. Por ejemplo, el diluvio, que fue un castigo universal. La familia que se salvó fue la familia de Noé. Y después que ellos salen del arca y que plantan viña y que comienzan a trabajar la ganadería y todo eso, pues hay un terrible pecado.
fruto de una emborrachada que se dio Noé, y que su hijo menor Can lo vio en un acto que no está claramente definido en la Biblia, que esto contrajo de por sí que el hijo de Can, Canaán, fuera maldecido por el abuelo, probablemente sin haber nacido todavía el muchacho, o el fuego y el azufre que cayó en Sodoma y Gomorra, como para que ese tipo de pecados, incluyendo la autosuficiencia económica que tenían estas ciudades, como que esto no se repita, y esto se ha repetido por igual. O la estatua de sal en la cual se convirtió la mujer de Lot, diciéndole al creyente que siempre mire hacia adelante y no hacia atrás, como que no escarmentamos por fuerte que sean los castigos de Dios. Ahora, esta generación, durante 1000 años que está gobernando Cristo junto con la iglesia, con aquellos que fueron resucitados en la primera resurrección, debería de ser obediente al 100% a Jesucristo y rechazar firmemente la provocación de Satanás. Pero aquí está hablando como la arena del mar, es decir, casi incontable. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando ellos rodean la ciudad para atacarla, vamos a ver que dice que cae fuego del cielo y mata a toda esta gente, y de paso toda la tierra y los cielos que ahora nosotros vemos, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versos 7 y 11, son destruidos. Ustedes lo pueden leer. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 y versículo 11. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Aquí el apóstol Pedro, como él toma de Isaías capítulo 65, aquí no está hablando de limpieza de la tierra, de remodelación, de embellecimiento. Aquí está hablando de un cambio en reversa, que Dios le da a lo que él hizo, ahora Dios lo deshace. ¿Y cómo lo va a deshacer? Con fuego. Entonces Dios va a aprovechar el momento de Apocalipsis 20, cuando el diablo y toda esta persona que tienta van y rodean la ciudad amada de Jerusalén, donde pernocta Cristo con la iglesia, desde donde nosotros estamos gobernando al mundo por ya cerca de 1000 años. Entonces va a caer fuego del cielo que va a consumir a esta persona, pero al mismo tiempo va a consumir el cielo y la tierra que nosotros vemos ahora. Vamos a continuar con Juan en Apocalipsis capítulo 20, la misma parte B del verso 9 y el 10. Dice: y de Dios descendió fuego del cielo, después que ellos rodean el campamento, la ciudad amada. Dice: y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El anticristo y el falso profeta ya tienen prácticamente 1000 años en el lago de fuego, cuando ahora lanzan al diablo. Pero las personas que fueron con el diablo a esa batalla son consumidos por el fuego. Vamos a ver un poquito de Isaías, porque yo le estoy diciendo que Pedro tomó de Isaías, pero es mejor que nosotros mismos lo leamos, viendo la cita en Isaías 66, verso 15 al 18. Escuche cómo dice: porque aquí que Jehová vendrá con fuego, noten, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas
y vendrán y verán mi gloria. Isaías 66, 15 al 18 está diciendo claramente que cuando esto ocurra se va a cumplir literalmente Hebreos 9, 27, que está constituido que todo hombre muera. Entonces va a llegar un momento que Dios le va a poner punto final a la historia de la humanidad en esta tierra, con fuego y azufre, quemando la tierra con sus obras que están dentro. Y las obras de Dios usted la puede ver en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y la obra cumbre de Dios es el ser humano. Entonces allí va a morir todo el mundo, el creyente y el no creyente. Estoy hablando de los creyentes que no se dejaron tentar, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador durante el gobierno de Jesucristo del milenio. Es decir, hay un punto donde tienen que morir. El único punto donde el ser humano no verá la muerte es si estando vivo suena la trompeta, que es un tiempo de gracia solamente allí. Pero terminada esa gracia, la línea transversal sigue desde Adán hasta el último que tenga que morir, o desde Abel hasta el último que tenga que morir. En un momento Dios tiene que ponerle punto final a este asunto. Entonces, según dice segunda de Pedro capítulo 3 e Isaías 66 y Hebreos 9, 27, pues llega el momento de esto. También nosotros podemos ver que en Mateo 24 verso 14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerden que en Mateo 24 hay 3 preguntas que los apóstoles le hacen a Jesús. 3 preguntas, y Cristo le tiene pues las 3 respuestas. ¿Cuáles son las 3 preguntas que ellos le hacen? ¿Cuándo va a ser la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? ¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Entonces, cuando Cristo, en ese gran discurso escatológico de Mateo 24, que también está en Lucas 13 y en Lucas 21, perdón, en Marcos 13, perdón, donde está más largo, más extensivo, es en Mateo 24. ¿Cuál es la señal que Cristo presenta como la última antes de que el mundo sea destruido? La predicación del evangelio. Fíjese que el evangelio se está predicando desde Génesis capítulo 3, cuando el mismo Dios lo hace, predicándole a Adán y a Eva, específicamente hablándole de la promesa de que de la simiente vendrá la persona que lo va a rescatar. Entonces la predicación del evangelio continúa, nadie la puede impedir, nadie la puede evitar. Por mucho tiempo han habido movimientos, sistemas políticos, religiosos que han querido frenar el avance del evangelio, pero no pueden, porque la predicación del evangelio es una misión de Dios, y aunque el hombre se resista, Dios se impone. Entonces en Mateo 24 el Señor está diciendo que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Entonces, cuando Dios se cerciora de que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, ha tenido la oportunidad de salvarse mediante las buenas nuevas del evangelio, entonces viene el fin. Y Cristo ahí le está dando respuesta a su tercera pregunta, que si ustedes quieren pueden sacar un tiempo y leer a Mateo 24, que tiene de trasfondo el capítulo 23, cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, diciendo que iban a venir tiempos donde no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto fue lo que motivó que los discípulos preguntaran por esta historia. Entonces, fíjese, hay un momento que nosotros estamos leyendo la Biblia o estamos predicando o estamos escuchando una predicación y como que nadie conceptualiza que hay un momento que Dios le tiene que poner punto final a este asunto. Es decir, muchos leen Hebreos 9:27 que está constituido que todo hombre muera. Si, por ejemplo, en el momento que yo le estoy hablando está muriendo una persona, también está naciendo otra. Por eso usted ve que la población mundial, en vez de bajar, sube, porque son más los que nacen que los que mueren. Entonces, si uno sigue esa línea, pues nunca se va a terminar. Pero lo que dice el apóstol Pedro es que cuando el Señor, oiga, mediante el diluvio hizo lo que hizo, hace miles de años, allí mismo, por esa palabra, Él determinó que la siguiente destrucción iba a ser por fuego y que no iba a quedar nadie, sino que los cielos y la tierra que ahora conocemos van a ser deshechos.
Y tal vez usted sabe, como lo sé yo, que hay sectas dentro del cristianismo que dicen que un Dios tan bueno, tan honorable, no va a destruir algo tan hermoso como la creación. Pero bueno, esta será destruida. Lo que pasa es que Dios va a hacer algo mucho mejor, tanto en ellos como en nosotros, de lo que Él ha hecho. Pero va a llegar un momento donde la tierra y el cielo atmosférico que nosotros conocemos ahora van a ser destruidos, van a ser deshechos. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en la actitud de Satanás como dragón, como diablo, como serpiente antigua, movilizando gente? La soberbia. Esa gran soberbia que en un momento el rey David dijo, le pidió a Dios que la soberbia no gobierne su vida. Porque es que cuando el ser humano se llena de soberbia, le pasa exactamente lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Mire, la soberbia fue la causante de su caída, pero de una caída estrepitosa. Porque él pensaba que todo lo que él había hecho en Babilonia, lo había hecho por él, por el poder de él, y había puesto al Dios del cielo a un lado, y se le olvida que el que gobierna es Dios, que la autoridad es Dios, y que Dios tiene su agenda. Si ustedes pueden sacar un tiempo y leer el Salmo 139, se van a dar cuenta que antes de Dios crear los cielos y la tierra, crear todo, lo que se ve y lo que no se ve, oiga, Dios que se la sabe toda, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omni en todo, valga ahí esa redundancia, Dios escribió en un libro todo lo que él iba a hacer. Y de hecho, cuando Dios piensa hacer al hombre, usted lo ve en la Santísima Trinidad, que es Dios en comunidad, hablando entre ellos mismos, delineando el plan y diciendo, hagamos al hombre y lo vamos a hacer de esta y esta manera. Y cuando lo hagamos, entonces lo vamos a constituir tanto al hombre como a la mujer en los administradores de las aves de los cielos, de los peces del mar y de todos los animales de la tierra. Entonces dice que Dios lo hizo de acuerdo a como lo habían planeado. Y después que lo hizo, entonces lo colocó en la posición que habían planeado. Es decir, Dios planeando las cosas. Y no solamente planeándolas, sino Dios humillándose, porque siendo Él tan grande, tan poderoso y tan maravilloso, contándonos sus planes. Entonces Él tiene un plan que parece doloroso. Y es que esta tierra y este cielo atmosférico que nosotros conocemos van a ser deshechos, van a ser destruidos. Alabado sea el nombre del Señor. En algún momento a nosotros nos pueden preguntar, por ejemplo, la posición que le dicen ex nihilo, que es la posición creativa que Dios ha hecho lo que se ve y lo que no se ve de la nada. Entonces lo que ahora se ve y lo que no se ve, Dios lo va a volver a la nada, consumiéndolo absolutamente todo por fuego. Entonces todas las personas que estén vivos en ese tiempo, no estamos hablando de la iglesia, hermanos, no estamos hablando de los transformados que fueron resucitados en la primera resurrección, hombres y mujeres que dieron su vida y fueron decapitados en el gobierno del anticristo. Estamos hablando de las personas que nosotros encontramos aquí, que reinamos sobre ellos, que se han multiplicado, que tienen longevidad, pero no tienen eternidad porque su cuerpo no ha sido transformado. Entonces estas personas se dividen en dos grupos: los que son tentados por el diablo y aceptan para ir en contra de Jesús hacia Jerusalén, y aquellos que permanecen fieles a Jesucristo. Entonces cuando cae fuego del cielo, según el libro de Isaías, mata a uno y mata al otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, que en la próxima ocasión que nosotros nos veamos, que nos reunamos para seguir estudiando la palabra del Señor, vamos a ver entonces lo que se llama la segunda resurrección. La segunda resurrección. La primera resurrección y la segunda resurrección se dividen por un periodo de 1000 años, que es el equivalente al gobierno de Jesucristo. Entonces, cuando se da la segunda resurrección, ahí va a resucitar absolutamente todo el que esté muerto, desde el primer muerto hasta el muerto que muere ahora fruto de la destrucción del cielo y de la tierra.
¿Qué significa todo esto? Que entonces todas estas personas se van a presentar ante el juicio más justo que un ser humano haya participado en su vida, que es el juicio del gran trono blanco. Y eso será la parte que vamos a ver en la siguiente sección. Mas, sin embargo, ahora en el momento que nosotros estamos hablando, la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4 nos habla de otro lugar al cual los seres humanos tenemos acceso. Se llama el trono de la gracia de Dios. Y dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y usted se va a dar cuenta que el trono de la gracia de Dios no es exactamente igual al trono del juicio, al gran trono el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco no es lo mismo que el trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 te está dando una oportunidad, tanto a ti como creyente, como una persona inconversa, de que nos acerquemos a un trono que lo único que hacen es extender la mano para ayudar a aquel que se acerca. ¿Y cómo ocurre esto? De una manera extraordinaria, porque allí, mira, no te juzgan, no te acusan, no te juzgan y no te condenan. Lo único que el Señor hace en ese momento es extender la mano para ayudarte y darte auxilio en el momento que tú más lo necesitas. Yo creo que es lo que un creyente debe hacer en este momento, y un inconverso también. ¿Por qué? Porque nos vamos a acercar a alguien que habitó en un cuerpo humano semejante al nuestro, y cuando uno se acerca a ese trono, Él sabe exactamente de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces la oportunidad, su agenda se va a cumplir. El tiempo es este, y podemos obtener ahora mismo oportuno socorro de ese trono de la gracia del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios que nos brinda esta oportunidad de conversar con ustedes, y a ustedes que nos prestan su atención. Así es que hasta la próxima, y que Dios le bendiga grandemente. En la segunda resurrección. ¿Qué dijimos anteriormente? Que entre la primera y segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Y esos 1000 años son el gobierno de Jesucristo. Que una vez más le vuelvo a decir que Cristo, con la iglesia y con todos aquellos que en el gobierno del anticristo fueron decapitados por el testimonio y la palabra de Dios, que fueron resucitados en la segunda venida visible, entonces gobernamos, reinamos literalmente con Cristo por 1000 años. Su segunda venida visible, que coincide con la batalla del Armagedón, cuando Cristo hace lo que tiene que hacer allí, que atrapan al falso profeta, a la bestia, lo mandan al lago de fuego, a Satanás lo atan y lo meten en una cárcel que se llama el abismo. Entonces Cristo resucita a todos aquellos que murieron durante el gobierno del anticristo y que murieron mayormente decapitados, porque le llegó el momento de Dios destruir los cielos y las tierras y las obras que hay en la tierra. Y ya le dije que la principal obra de Dios es el ser humano, pero llegó el momento escatológico, lineal, de Dios hacer lo que tiene que hacer.